Bueno, es la fórmula del éxito. Ya tenía claro que quería montar una banda. Todo proyecto que quiere uno llevar a término tiene o va a tener una serie de valles y de montañas. La idea desde el principio era, yo quiero tener una banda con la que poder experimentar, y había una lista de cosas. ¿Imaginabas haber hecho estas cosas cuando empezaste? Y la respuesta es sí. Se me escaparon las lágrimas de la emoción porque fueron 10 años peleando para llegar allá, de que si hago esto ya me retiro. Y fue una negativa por parte de todas las discográficas que había en el momento. A lo mejor estaba completamente borracho ya para entonces, estaba de bajón. Un día esta banda no existirá, porque es obvio que las cosas se acaban. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy me encantaría hablar con Carlos sobre su trayectoria. ¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal? Me toca a mí hoy. Hoy me parece que te toca a ti. Y te toca a ti hacerme las Claro, preguntas. hoy se cambian un poquito las tornas, tío. ¿Has estudiado? No. Vale. ¿Y tú? Yo lo viví, entonces no va a ser problemático. Vale. ¿Qué quieres saber, Borja? Bueno, pues me encantaría charlar un poquito acerca de toda la trayectoria, bueno, toda, un poco con formato macro, ¿no? De tu trayectoria con Perséfone. Con Perséfone. ¿Qué es Perséfone para ti? Es curioso porque al final el tema de Perséfone va tan unido a mi carrera musical que son como indisolubles entre sí. Porque yo empecé a tocar la guitarra allá por los años 90 porque soy muy mayor. Y claro, con 16, 17 ya estaba con la idea de que quería montar un proyecto como el que es Perséfone. Perséfone, para el que no lo sepa, es una banda andorrana. Vivimos en Andorra y se forman aquí en Andorra hace casi 20 años prácticamente, si no, hace 20 años de hecho de que salió el primer álbum, de death metal progresivo, un nicho que te puedes imaginar que es es la fórmula del éxito. Aquí estamos, obviamente, que no nos ha ido mal, la verdad, pero ha sido un trayecto Trabajo sí, largo, arduo. mucho Sí. ensayo y error, muchas épocas distintas. Los tiempos han cambiado mucho en los últimos años a nivel de herramientas, a nivel de cómo funciona el mundo de la música, y nosotros nos hemos hecho mayores también. Entonces, yo con 16, 15, 16 años, y yo empecé a tocar con 12, ya tenía claro que quería montar una banda. Y con 17 años, que yo vivía de aquella en Albacete, yo me mudé aquí a Andorra con 19, ya tenía un proyecto que tenía los mimbres de ser lo que hoy es Perséfone. O sea, eso lo tenía claro desde el principio. Entonces, al final, mi vida como guitarrista o mi trayectoria como guitarrista ha ido completamente unida a la de la banda. Claro, pero habrás tenido más proyectos aparte de Perséfone, ¿no? Nunca he tenido ¿No? ningún proyecto que no Vale. sea... O sea, he tocado con mucha gente como guitarrista porque al final hay muchas aristas, ¿no? Como guitarrista puedes trabajar con tu proyecto, puedes trabajar como músico de sesión, Sí, eso es. quien no se ha pegado a esos bolos de versiones, ¿no? Quien más, quien menos. Entonces, pero como proyecto como tal que yo haya querido formar parte de manera personal, siempre con otro nombre, empezó con otro nombre en su día en Albacete, porque ya estaba trabajando con Mo, con Miguel, que somos amigos desde pequeños, que luego se mudó aquí a Andorra conmigo, y tenía otro nombre, pero la idea ya era esta. Por lo tanto, nunca he tenido ningún otro proyecto musical en el que yo sea fuerza creativa y que tenga la visión que no haya sido Perséfone. Tío, pues qué bonito, tío, que después de tanto tiempo, ¿no? Mantengas, o sea, yo por lo menos que te conozco un poco, parece que mantienes la misma ilusión que tenías antes con el proyecto. Sí, Eso, lo ves crecer, ¿sabes? Al claro, final. Pero quiero cambiar un poco con la personalidad. Igual también con mi mujer llevo 18 años. Quiero decir, ya, va con la personalidad. Yo, cuando ves algo que quieres y sí, entiendes que tienes unos objetivos con eso, en el caso de Perséfone, pues tienes unos objetivos que quieres cumplir, obviamente, es lo que te motiva a seguir trabajando con ello, de muchas índoles distintas. Pero siempre he sido consciente de que todo proyecto que quiere uno llevar a término tiene o va a tener una serie de valles y de montañas y de subidas y de claro. bajadas. Y siempre he estado cómodo con esa realidad, con esa verdad. Al final no hay ningún problema ante el hecho de que pueda ser un camino más o menos Claro. tormentoso. Incluso es hasta atractivo, ¿no? Es como la aventura. Cuando lo piensas, cuando estás Sí. viviendo el momento de bajón, nunca es Ya, atractivo. está claro. Luego hay la fórmula matemática de que, ¿cómo es? Drama más tiempo igual a comedia, Mm, ¿no? Entonces luego te acuerdas y alguien te recuerda lo chinado que estabas con eso y al final no claro. se diluye en el tiempo. Eh, Yo tengo una edad ya, tío, y cuando miro atrás después de tantos años con Perséfone, te puedo decir que, y sonará un poco a cliché, pero los momentos malos también han formado gran parte de donde Claro. estamos ahora. Te enseñan más que los momentos buenos. Al final los momentos buenos tampoco los vives como tú realmente creías que los ibas Ya, a eso vivir. Es es. que Sí, hay mucha expectativa, sí, aprendes mucho. total. A mí la banda me ha dado mis mejores amigos,
me ha dado las mejores oportunidades profesionales fuera de lo que es la propia banda, me ha traído y me ha llevado por lugares que nunca me imaginé estar, me ha permitido trabajar con gente muy profesional, conocerte a ti, este tipo de oportunidades las he tenido gracias a Persephone. Y claro, al principio Persephone la idea era hacer una banda, vamos a llamarlo de éxito, ¿no? Que pudiera funcionar y que nos Claro. pudiera dar de comer y vivir ese sueño, ¿no? No sé si de rockstar o de ser Metallica, ¿no? En mi época todos habíamos crecido con los vídeos estos de Sí, Ayer en the Half de Metallica y decías, oh, esto es tener una banda de metal. Pues yo también la quiero, pero claro. no era eso, era otra cosa. Ya, y cuando comenzaste con Persephone, ¿qué objetivos tenías en sí? Estos mismos. Tal cual. Sí, la idea desde el principio era, yo quiero tener una banda con la que poder experimentar y había una lista de cosas. Yo me acuerdo desde el principio cuando llegué a Andorra y antes, con Mo, cuando estábamos en Albacete, la idea era grabar discos, conseguir discográfica, conseguir girar por el mundo y cumplir ese tipo de sueños Ya. y conseguir entrar en ese tipo de circuitos y de lugares. Y eso no ha cambiado en ningún momento. O sea, que al final el tiro estaba claro desde el principio. Ha costado lo que ha costado, pero Claro. mucha gente me preguntaba, ¿te imaginabas haber hecho estas cosas cuando empezaste? Y la respuesta es sí. No teníamos claro que fuera a ocurrir. Ya te podía decir que no, pero sí, era lo que... La realidad es que sí, Claro, o sea, yo me lo imaginaba porque, claro, lo claro. estaba visualizando todo el tiempo, en mayor o menor medida. Entonces a veces sorprende, pero el plan siempre ha estado muy, muy claro. Y puede incluso sonar a- con cierto ego, ¿no? Pero no lo es, tío. O sea, al No, no, final, porque, cuando te formas algo, tío, o claro, sea, en principio lo formas porque quieres hacer ciertas cosas con él. O claro. sea, y si tu objetivo es tocar en el Wacken delante de 100.000 personas, pues ese es mi puto objetivo y se acabó. Al Ya final, está. yo creo que el ego es cuando tú como que garantizas que lo vas a conseguir o Claro. como que dices que te merecerías hacer. Eso sí que es un problema ya de quizá un poco más arrogante, ¿no? Pero yo creo que verbalizar un objetivo no debería ser No, tabú. Es decir, tú puedes decir, yo quiero esto, y luego, si actúas en consecuencia, la vida te lo dará o no te lo dará. Pero, efectivamente. pero, pero verbalizarlo no es ningún pecado No. ni es ningún problema. Sí que es verdad que vivimos a veces en esos entornos en los que decir este tipo de cosas ya te ponen un poco el San Benito de este tío es un flipado, ¿no? Sí, Pero ¿quién no es un flipado? O sea, es que al final la diferencia entre uno que lo dice y uno que no lo dice es que el que no lo dice no lo dice, pero lo claro. piensa. Entonces, al final, decir, yo me acuerdo que uno de mis sueños era tocar en Japón. Ese era como un sueño de adolescente. Y hemos tocado varias veces ya, pero la primera vez fue muy importante y que costó muchísimo llegar allí. Y el día que llegamos allí, me escaparon las lágrimas de la emoción porque fueron 10 años peleando para llegar allá, de casi sí, pero casi no. Y yo esto se lo dije a los del grupo. Me acuerdo un día que nos sentamos y yo, en la época, les dije a todos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo les mentí, les dije, bueno, les dije de todo para poder montar el grupo, pero yo les dije que íbamos a tener discográfica, que íbamos a girar, que íbamos a tocar en Japón, tal y cual. Y cuando llegamos a Japón, me acuerdo que Jordi, que ya no está en el grupo, se me acercó y me dijo, es que tocando aquí ya hemos cumplido todo lo que dijiste que iba a Claro, pasar. Y es emocionante al final, claro. porque dependes mucho de ellos, han sido muchas cosas. Si me preguntaras cómo lo he conseguido, no te sabría decir exactamente cómo para hacerlo, pero es muy bonito al final y se dijo en su momento, lo cual lo hace quizá aún más bonito todavía. Claro, Te pone tío. más presión, pero todos sabéis hacia dónde vais, no hay medias tintas. Claro. No, me parece brutal, tío. O sea, lo hemos hablado varias veces Mm. y me parece increíble, tío, o sea, que todo lo que tenías en la cabeza, o prácticamente todo lo que tenías acerca de Persephone, se ha cumplido. Mm. O sea, y ahora me molaría saber, tío, qué otros objetivos tienes que no se han cumplido aún. Con Con Perséfone. Persephone, sí. ¿Hay alguno por ahí? Yo te diré que, claro, como empezamos tan pronto, también cuando tienes 16 años, lo que tú te planteas como objetivo que tú crees que es como la panacea, ¿no? Que dices, si alguna vez toco en el backend, como dices tú, Claro. o toco en Japón, ya me retiro contento. Que esta es la mentira que nos decimos todos Ya. los Sí, músicos, sí, ¿no? sí. Si hago esto, ya me retiro. Y luego lo haces y quieres Y no más. quieres más. Pero sí que es verdad que todo lo que yo tenía en mente que quería cumplir, a día de hoy, a la edad que tengo, ya está cumplido. Y lo digo muchas veces. Pero ¿qué ocurre? Ahora tengo en el grupo a otros miembros más jóvenes con mucha hambre también y tienen Ya, otros claro. planes y me han conseguido transmitir su propia hambre de esos planes para conseguirlo. Entonces yo me siento orgulloso y al mismo tiempo me siento muy agradecido de formar parte de un equipo de personas que tienen ese hambre y lo que intento es poder aportar el expertise que yo pueda tener en mi rama, en otras soy un inútil, Claro. pero en las que se me dan bien, pues intentar cumplir aquello, porque ellos ya me han ayudado a mí a cumplir lo que yo quería y ahora creo que es justo el seguir Claro. apretando para que el resto pueda tener sus objetivos cumplidos dentro de este proyecto. Y al final sirve para eso. Persephone es una expresión creativa musical, pero también es un vehículo para poder cumplir y poder tener unos aprendizajes vitales que de otra manera jamás hubiera podido experimentar.
De verdad me parece brutal, tío. Y, o sea, desde la primera vez que escuché Perséfone, que fue gracias a Soraya, no sé si te Sí, claro acuerdas. que sí. Sí, 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 ya sí. fue hace muchos años ya. Madre Creo mía. que me mostró el Spiritual Migration. Es el disco que más parece Sí. que Y a a mí mí me me parece una gusta. obra maestra, la verdad. O sea, los temas están muy bien hilados, tío. Son temas largos encima. Y, hostias, es complejo hacer eso. Y encima, ¿hace cuánto lo sacasteis? 2013 salió. Tú imagínate. O sea, para entonces, hostias, hacer un disco de ese calibre también, tío, me parece heavy, No, la verdad. no sabíamos lo que estábamos Ya, haciendo, con sinceridad. O sea, era o sea, como... no teníais ese objetivo claro Yo de... sabía que queríamos hacer un disco que estuviera al 11 todo. Ya, Esa era la idea, con las habilidades que tuviéramos en ese momento. Teníamos nuestras influencias de bandas y bandas, pero la idea era hacer un disco que tuviera dentro de él pues la máxima expresión de técnicamente y a nivel de songwriting de lo que pudiéramos llegar a dar. Y lo recuerdo muy mal esa época, fue muy complicado hacer ese disco. A nivel claro. personal, mala época, a nivel entre nosotros también ciertos Ya. problemas. ¿Y Fue muy crees que tenía que complicado. ver por igual la ambición que teníais con ese disco? No realmente, porque en esa época tampoco teníamos. O sea, de hecho, la realidad y siempre me hace gracia cuando la gente me viene a hablar de Spiritual Migration como el disco con el que nos conocieron o que más les gustó. La historia al final ocurre que salió el disco y no encontramos una discográfica que lo quisiera. O sea, fue una negativa de por parte de todas las discográficas que había en el momento, no Eso se quiso nadie. me suena, no sé por qué, pero me Claro, suena. claro, eso bueno, Sí, pero a mí me hace gracia porque a día de hoy es como que todo el mundo entiende que es el disco que más les gusta, pero es ya, que en esa época, cuando hicimos la gira de Spiritual Migration, allá por 2000, ¿no? Sí, 2013, efectivamente, tuvimos que salir a girar porque surgió la oportunidad de girar con Lepros, con unos Lepros que estaban ahí empezando ya. a hacer sus cosas, ahora son una banda enorme, pero en la época pues era más humilde y nosotros nos metimos a tocar allí de terceros, si no recuerdo mal, y no había salido el álbum porque nadie lo quería. Entonces encontramos sello a partir de la gira, un sello más o menos pequeñito, sueco, con Vicisolum, con Thomas, que nos ayudó muchísimo, pero muy chiquitín. Hostia, me Y parece brutal que consiguierais el sello, o sea, mostrando lo que hacíais sí, en directo, que sí, es, ya sabemos que hoy día, bueno, hay cierta diferencia entre lo que se puede hacer en directo frente a lo que se puede hacer sí, en estudio. sí, cierta O diferencia ahí, sea, sí. entonces, bueno, me parece brutal y, hostias, es de admirar, tío, que llevarais Había, ese disco a cabo y lo pudierais presentar de esa forma, tío, de la mejor forma posible y que gracias a eso, pues, al final se consiguió. La situación con el tema este de lo de conseguirlo fue en Londres, me acuerdo perfectamente. Estábamos tocando allí, claro, piensa que al final estábamos en contacto con muchas discográficas y lo que ocurrió fue que el dueño de esta discográfica que nos acabó fichando, pues ya habían contactos y él vino a vernos en Londres, ya él tendría cierta idea si nos quería fichar o no. Pero sí que me acuerdo que él era muy amigo de la banda soporte de Lepros, los primeros grupos que había ahí, Lock Postock se llaman. vale, Pero yo no sabía que eran amigos en persona. Entonces yo tenía clichado al tío de la discográfica y todos sabíamos que ese día era importante ya, para fichar. claro, Y me acuerdo que en el concierto de los Lock Postock estaba on fire, cantando, saltando, y claro, yo no sabía que tenían relación personal. Y luego con la nuestra estaba completamente serio mirando todo el concierto y a mí me dio un bajón total. claro. De hecho bajé del escenario pensando, digo, esto no ha funcionado, no va a colar. Y luego fue que sí. Igual estaba analizando más que otra Puede cosa ser. O a lo y mejor estaba completamente borracho ya para entonces, estaba de bajón. También sí, conociéndolo, podría ser. esto Tomás, bueno, en fin, si lo ve, bueno, no lo va a ver porque es sueco, no va a Ya. entender nada, pero sí, posiblemente no estaba en su mejor momento. Bueno, y bueno, pues gracias a eso entrasteis Sí, a... sí, hemos Claro, trabajado con él, en Azman lo hicimos con él, pero sí, digo, ha sido un camino muy largo, muy truculento, entre álbumes dejábamos pasar mucho tiempo también, porque al final todos trabajamos de otras cosas y seguimos sí, trabajando de otras claro. clas y claro, no tenemos el tiempo y entonces mayor y las familias, Ojalá, pero seguimos ojalá empujando. tenerlo, ¿eh? Ojalá tenerlo, ojalá tenerlo. Al final lo sacas. Yo me acuerdo de Sí. estar, y esto, si el que está mirando tiene grupo, se la sabrá esta. Pues un día entre semana, miércoles, a horas intempestivas con tu colega sacando música que Claro. sabes que nadie va a querer oír probablemente y estás ahí disfrutando, entre comillas, de esa situación. Pues esto lo hemos vivido. Y me acuerdo de grabar. Sí. El disco lo grabamos en el local de ensayo. Vale. Y Y la lo batería y hacíamos todo también. todo, todo. Todo. No, la batería la grabamos en el estudio del que era la batería entonces, pero todo lo demás Porque suena muy bien suena para bien, lo entonces, mezclamos tío. fuera, fue cuando ya estábamos empezando a experimentar con lo de Claro. grabamos aquí, teníamos 4 aparatos, grabamos fuera y tal, y lo mismo, es que ha sido un proceso muy gradual. Lo de Persephone al final ha sido un proceso tan gradual que nos sentimos como cuando empezamos. Nosotros nos sentimos un poco ajenos a las cosas que vamos consiguiendo, ¿no? Es como que somos un grupo como puede ser cualquiera, que hemos tenido la suerte de poder tener ciertas oportunidades
y que la estamos disfrutando desde un punto de vista casi como fan de la situación, ¿no? Vas a un festival y aún pensamos, tío, ¿qué hacemos aquí, tío, con la cantidad de bandas buenas que hay? Ya. Pero es un entorno bastante saludable en el que estar, aunque sea bastante ambicioso estar dentro de la banda y duro, porque una banda es dura, da igual el nivel en el que esté. Sí, eso es. A mí me molaba mucho, tío, cuando tuvimos la gira con vosotros en febrero. Me molaba muchísimo ver, tío, cómo lo hacíais cada noche. O sea, era brutal que, o sea, a pesar del día que tuvierais, estabais ahí, tío, dando el puto callo y con una energía increíble, tío. O sea, parecía brutal. O sea, Que al final, irte de gira es un privilegio, tío, al final. Tienes un mal día, pero siempre digo lo mismo, tío. Un día esta banda no existirá, porque es obvio, porque las cosas acaban, como todas las bandas. Y lo que más me duele es que dejaré de ver a mis colegas. Y entonces, cuando salimos a tocar, y esto se lo digo muchas veces, hablamos mucho entre nosotros, y siempre les digo igual, cuando tú puedes tener un mal día o puedes tener una gira, ¿no? Pues claro, ¿cuántos malos días no hay de gira? Porque tienes, pues yo qué sé, cualquier tontería, desde que te pasa algo en casa o ese mismo día te chinas con cualquier tontería. Pero siempre les digo igual, cada concierto, disfrutadlo porque tú nunca sabes, la vida es loquísima, en cualquier momento se te acaba todo. Y al final lo que más voy a recordar es ese momento en el que voy a ver a mis colegas en el escenario y siempre que los veo pues me siento contento porque son mis mejores amigos. Entonces, ¿cómo no estar contento con ese asunto? Muchas veces nos decían, que os paséis el día riendo en el escenario, pero es que me lo estoy pasando bien porque estoy con quien estoy, ¿sabes? es que no tiene sentido no hacerlo, tío. No, no, es la naturalidad con la que funcionamos siempre, con el Claro. público igual, tú lo has visto, nos gusta pues eso, interactuar hasta cierto punto y habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero al menos yo lo veo desde este punto de vista, ¿no? Sí, totalmente. Es un privilegio hacerlo y hay que disfrutarlo como tal, ¿no? Porque la vida, como te digo, es loquísima, hoy estás aquí, mañana no lo sabes y por eso se intenta de manera natural llegar a ese punto en el que sales al escenario, intentas dar lo mejor que tienes, que a veces no es suficiente, pero tú lo intentas Ya. igualmente. Es complicado, tío. El tema de las bandas. Pero bueno, me mola, me mola mucho un poquito pues, que hayas comentado un poco la trayectoria y demás. No sé si quieres añadir algo de Perséfone como tal, pues para la gente que igual no Pues conozca a bueno, Perséfone. quien ya nos conozca, ya sabe un poquito más de cómo empezó toda esta historia y tiene un poco más de insight de cómo funciona la banda. Y que quien no nos conozca, pues que si le interesa, que le eche un vistazo y que nos comente sus inquietudes al respecto. Y quizás si hay alguna pregunta más en un futuro capítulo, pues podemos Claro, empezar a trabajar un poco más otros temas que no son tan generales, a nivel, pues yo qué sé, incluso musical o con la empresa igual, y que la gente que lo escuche, pues que no tenga miedo en contactar y que no tenga miedo en dar efectivamente. feedback y que de ahí saldrá más contenido, tanto de lo nuestro como de todo lo que podamos alcanzar. Claro. Cualquier cosita que queráis, nos podéis dejar preguntas, lo que queráis en los comentarios. Vamos a estar pues ahí siempre para vosotros, así que Al poquito menos más. para escucharlas, luego ya contestarlas, eso Efectivamente, ya, claro, sí. a lo Ya, mejor no queremos, pero sí, probablemente sí. sí, hombre. Pues muy bien, Así que nada, pues poquito más. Gracias, tío, por esta charleta. Y gracias por comentar un poquito las cosas de Perséfone. perfecto. Y gracias a todo el mundo por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias.